Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo un relato que se titula El narcosicario y el chamán. Antes de continuar, por favor, permíteme agradecer bastante el que te encuentres el día de hoy conmigo. También quiero enviar unos saludos. Uno sería para mi amiga Patri, hasta Argentina. Un enorme abrazo y mil gracias, amiga. También otro saludo para mi amigo José Raúl Noriega, quienes nos ve desde Manhattan, New York. También mil gracias por estar siempre en los videos. También otro gran saludo para mi amigo Edwin Molina. Te agradezco bastante tu suscripción y tus visitas a este canal. Si tú también deseas saludos, puedes decírmelo en los comentarios. También te invito a que dejes tu tétrica historia de terror a este correo que es leyendas de aquí y allá @gmail. Si tienes que contar alguna leyenda que le haya pasado tal vez a algún familiar o tal vez a ti directamente, será un honor para mí compartirla con esta comunidad. El relato que el día de hoy te traigo es bastante profundo, puesto que la humanidad, desde el inicio de los tiempos, ha tenido la necesidad de creer en algo más, alguna deidad, algún dios, simplemente porque necesita la protección, necesita el sentirse protegido, saber que hay algo más, algo totalmente poderoso que puede tal vez hacerle ese milagro, darle esa protección que necesita. Y para nada, es una excepción en el caso actual, en los tiempos que vivimos. Los narcotraficantes, los criminales, los pandilleros, todos este tipo de delincuentes también buscan tener sus deidades. Invierten bastante en brujos, en chamanes, también los políticos corruptos. Sé que sucede en México, Argentina, Colombia, prácticamente en toda Latinoamérica. También me llama mucho la atención nuevas religiones o cultos que se generan. Incluso investigando, me aparece uno que se llama el Angelito Negro. Ese Angelito Negro no es nadie más que el diablo, y lo visten como santo para que la gente tenga un poco más de acercamiento o no lo vean como una figura tan intimidante. Pues es bien sabido que estos grupos contratan a los mejores brujos. Pero ya, sin mayor preámbulo, vamos con este relato. El narcosicario y el chamán. Martín era un sicario de un cartel, pues el padre de Martín también había sido narcotraficante y desde la juventud había metido a Martín en ese mundo y le había enseñado cómo se tenía que operar dentro de ese círculo y lo instruía en todos los ámbitos, desde cómo lavar su dinero, quiénes eran los mejores contactos para comprar su mercancía, armas, entre muchas cosas que aprendió de su padre dentro de ese mundo criminal. Una de las cosas que su padre le enseñó también era que en ese mundo del crimen era normal el esoterismo, pues esa gente vive al límite y siempre desean vivir un día más de vida. Pero es complicado cuando constantemente hay personas que te quieren incrustar una bala en el cráneo. Y era muy habitual que cada delincuente tuviera alguna entidad de protección. La gran mayoría optaba por santos como el santo de las causas perdidas, quien es San Judas Tadeo. Normalmente ese santo es muy apreciado en las pandillas criminales. También el Santo Niño de Atoche,
quienes tenía muchos adeptos y feligreses. Desde luego Satanás, quien cada vez era más popular, y le conocían como el Angelito Negro, por llamarlo de una forma amigable, mismo que lo caracterizaban como una figura noble e incomprendida por la humanidad, que incluso ellos compraban la idea de que era un ser misericordioso, pero solo era una idea que se hacían en su cabeza para amortiguar que realmente hacían adoración satánica. También la adoración para un santo que no es reconocido por el Vaticano y es conocido como el santo de los narcos, quien es Jesús Malverde, y tiene muchos adeptos que se dedican a estos temas criminales y le rinden culto, con el fin de obtener un milagro en esas misiones y labores de bastante riesgo, como enfrentamientos con otros grupos criminales, al igual contra el ejército o contra la marina. Era así que quienes estaban en ese mundo, desde halcones, narcomenudistas, policías corruptos, jefes de plaza, etc., era bastante frecuente que invertían en brujas, chamanes, santeros, charlatanes, brujos, tarotistas, satanistas, incluso sacerdotes corruptos, pues el anhelo de una protección divina les era totalmente indispensable. El padre de Marcos tenía a su propio chamán, mismo chamán, quien realizaba trabajos para varios miembros de ese cartel. Su trabajo no era para nada barato, pero se le tenía bastante fe, pues tenía la reputación de ser sumamente efectivo y simplemente ser el mejor, ya que era un cubano, dicho cubano, quien su madre había sido santera y su padre un chamán en Cuba, donde es bien sabido que esas prácticas son de lo más común y existe una enorme cantidad de personas quienes practican ese tipo de culto y rituales, y también la creencia de la gente que adoran y creen en esas deidades, que son bastantes dentro de ese país. Ese chamán era bastante famoso por ser bastante alegre. Siempre recibía a sus clientes con ron y puros, y su plática era muy amena. Pero mientras estaba atendiendo a sus clientes, sacaba un muñeco de trapo, mismo que hacía que sus clientes inspeccionaran y vieran que no tenía ningún mecanismo ni mecánico ni eléctrico. Después de la inspección a detalle que hacían sus clientes y verificar que no había nada más que trapo, sogas, hilo y algunas hierbas, ese hombre de magia metía un pedazo de hueso en ese muñeco y otro pedazo de hueso lo metía en una lata de aluminio. Sacaba un encendedor y comenzaba a quemar esa lata donde había metido ese pedazo de hueso. Posteriormente, el muñeco se comenzaba a mover, pero de una manera incluso un tanto agónica, como espasmos. Y ese chamán de nombre Oscar le decía: si quieres que te deje de torturar, tienes que hacer algo para mí. Levántate y baila. Mientras el chamán continuaba quemando la lata con el encendedor, ese muñeco de trapo se comenzaba a levantar con bastante dificultad, y una vez que se encontraba erguido, solo daba algo como un tipo de baile, en el cual se desplazaba de un lado de derecha a izquierda, como un péndulo. El chamán reía de ese truco y le decía: lo has hecho muy bien, te dejaré descansar, mientras fumaba su habano, y luego decía que era su muerto, que así tenía muchos muertos trabajando para él.
Sus clientes solo quedaban impresionados, pero a su vez también aterrados de ese truco. Pero eso les hacía ver que no estaban con ningún charlatán y que era alguien quien conocía muy bien las prácticas obscuras, que era alguien quien podía hacerles daño. Por eso era tan respetado y tan valioso para sus clientes, aparte de que sus trabajos parecían ser muy efectivos. Así era que Martín, al igual que su padre, al ya estar de lleno inmiscuidos en ese mundo delictivo, acudían frecuentemente con ese chamán. Martín solo comenzaba a escalar, teniendo un grupo de unos cuantos narcomenudistas y sicarios. Pero el padre de Martín, de nombre Anselmo, ya era el jefe de plaza, pues después de tantos años se había podido hacer de un nombre. Pero un día, Anselmo, al acudir con Óscar para hacerse un trabajo de protección para salir bien librado, ese día, Óscar, quien como mencioné, normalmente era alguien sumamente alegre y amable, ese día se encontraba muy serio, pues le decía a Anselmo que él le había hecho muchos trabajos que le habían salvado la vida, pero que en esa ocasión le daría la asesoría gratuita, pues que había consultado con una de sus deidades el destino de ese hombre, y que era un destino inminente, que le esperaba una muerte segura, que no existía magia que pudiera salvarle esa ocasión, que incluso si iba con alguna otra bruja o santero que le diera una falsa verdad, solo esa persona le sacaría el dinero, pero que él quería ser franco y honesto con su cliente de años, pero que también era libre de buscar a alguien más, que el destino ya estaba marcado. Le recomendó que dejara sus cosas listas para ese momento, tal vez alguna herencia, pedir perdón a alguien quien tuviera que pedirle perdón, o cualquier cosa que tuviera que ordenar antes de partir al infierno, ya que también le mencionó que ese sería su paradero y su destino, pues que con todo lo que había hecho en vida, ahí pagaría tantas muertes, tanto daño que había realizado, que las envidias, el rencor, las venganzas, las avaricias, el poder, los vicios que rondaban en todo su entorno ya eran inminentes y que la muerte ya había puesto fecha y hora. Y en esos escenarios ninguna magia le salvaría. Ese delincuente, al rechazo de la idea de su muerte, acudía con brujas, chamanes, satanistas, mismos quienes le decían que ellos le ayudarían, cosa que desde luego era mentira y solo le sacaban fuertes cantidades de dinero. Pero una tarde, mientras iba en su vehículo de regreso a su casa, acompañado de su chofer y su escolta viajaba esa ocasión en la parte delantera y Anselmo en la parte trasera. Iban en un trayecto apartado de la ciudad, en caminos terregosos. Anselmo pidió que detuvieran el vehículo para orinar. Ese escolta aprovechó, sacó su arma de fuego y por la espalda abatió a ese jefe de plaza. Ya habían confabulado con el chofer en realizar ese acto. Ya se tenía el plan de aniquilar a Anselmo. Posteriormente, tiraron el cuerpo en un lugar lejano. Jamás encontraron ese cuerpo. Todo había sido orquestado por quien sería el nuevo jefe de plaza, quien llevaba mucho tiempo preparando ese plan. Así fue que solo culpaban a la plaza rival de ser los ejecutores y también tomaba el poder de esa organización. Martín, quien gozaba de poder de esa estructura criminal, fue degradado. Lo degradaron a sicario, pues los sicarios tienen una expectativa de vida bastante corta y el plan de ese jefe de plaza era que Martín muriera rápidamente
Pero para asombro, Martín resultó ser muy efectivo en el mundo del sicariato, pues al estar desde muy joven inmiscuido en ese mundo, sabía bien manejar las armas. Estaba acostumbrado a no sentir piedad ni remordimiento y ser bastante cauteloso. No conocía otro mundo, solo el de ser un criminal despiadado. Esa era la universidad de su padre. Esas eran las amistades que había conocido toda su vida. Ya no era jefe de zona, y así varios de sus privilegios se fueron. Pero, por la crueldad en la cual operaba, le comenzaron a tener miedo. También Martín se comenzó a ser más sanguinario y despiadado, pues incluso lo disfrutaba enormemente. Martín continuaba acudiendo con su chamán a sesiones de magia y de protección, de limpias, para solicitar el consejo y cobijo de esas entidades negras. Pedirles el favor de que lo dejaran seguir operando con impunidad, sin recibir ningún castigo. Pero era común que ese sicario le preguntara a ese chamán que le revelara quién había sido el artífice por la muerte de su padre, pues él deseaba una venganza, y él anhelaba ejecutar esa venganza contra la persona quien acabó con la vida de su señor padre. A lo que el chamán respondía que no le podía decir, ya que quien había orquestado ese trabajo también era cliente de ese chamán, y que él no revelaba la identidad de sus clientes, ni que le deseaba mal a nadie, solo que tenía muchos clientes en ese ámbito del narco, y que ese chamán se enteró de esa noticia gracias a una de sus deidades, gracias a sus demonios que ven todo, que todo observan, que todo saben, gracias a sus muertos que están presentes aquí y allá. También, ese chamán mencionó que jamás hizo ningún tipo de trabajo en contra de Anselmo, el padre de Martín, pues una de sus principales reglas era jamás perjudicar a ningún cliente, y menos a Anselmo, quien era uno de sus mejores clientes, y que en ese homicidio en contra de su padre, la magia no había interferido, que todo había sido planeado cautelosamente por personas que deseaban el poder quitarse de encima a ese jefe de plaza, y que él solo interfirió en hacerle un trabajo de protección a los gatilleros, quienes acabaron con la vida de Anselmo. Pero ese chamán reiteraba que él jamás supo que se gestaba una ejecución en contra del padre de Martín. Así era que ese chamán solo le servía más ron a ese sicario y le decía que no insistiera, pues que él siempre fue honesto con su padre, jamás le traicionó. Mencionó que igual como jamás traicionaría a Martín, que incluso todo lo contrario, que con sus demonios y santos, con sus muertos, él le ayudaría en ser la persona más poderosa de esa organización, que al final se enteraría de quiénes habían sido los artífices de esa ejecución, pero no sería por él, no sería por ese chamán. Pero Martín sabía que sí necesitaba de ese hombre de magia negra, pues él era fiel testigo de haber salido casi milagrosamente de varios enfrentamientos y sabía que todo había sido gracias a ese brujo. Pero ese brujo había presentido algo en las energías de venganza que emanaban de ese sicario y le mencionó que le haría un trabajo de tarot totalmente gratuito. Ese trabajo de tarot presagiaba que ese sicario mataría a ese chamán. El chamán, al percatarse de eso, le decía que le iba a hacer un trabajo de protección, que sería el trabajo de protección más fuerte de todos, que con ese trabajo de protección
Las balas simplemente no le alcanzarían, que esas balas no le pegarían. Pero ese chamán, la realidad era que no le estaba haciendo ningún trabajo de protección. Ese hombre le hacía un trabajo de venganza para asegurar que si le llegaba a matar, ese chamán vengaría su muerte con creces. Incluso invocó a Satanás como testigo, al igual a otros demonios. El ritual duró horas. Era el trabajo más laborioso y elaborado que había realizado. Martín salió de ahí pensando que era intocable, sin realmente saber que el trabajo realizado era una maldición, por si acaso atentaba en contra de la vida de Óscar. A los días posteriores, se encontraba en su cantina favorita, donde bebía bastante cerveza, tequila, whisky y mezcal. Y cuando ya se encontraba en un estado un tanto inconsciente, solo recordaba a su padre y se invadía de nostalgia y tristeza, a la vez de enojo, pues buscaba venganza. Se llenaba de odio, pero no sabía con quién desquitarse. Solo pensaba que ese chamán era un egoísta, por no decirle quién había sido el culpable de la muerte de su padre. Ya cuando se encontraba bastante ebrio, solo salió de esa cantina con un par de amigos sicarios. Salió en búsqueda de ese chamán. Así subió a su camioneta y fue a la casa de Óscar en búsqueda de la verdad. Así tocó bastante fuerte la puerta de la casa de ese brujo. Y salió ese hombre de su casa y le decía a Martín que él sabía que iba a matarle y que aún así había abierto esa puerta, pues que del destino nadie escapa, sin importar lugar, hora o fecha, cosa que ya le había dicho a su padre antes de morir. Martín, con una arma en la mano, apuntaba directamente a la cabeza de Óscar. Le exigía que le dijera la verdad o que de lo contrario iba a morir. Ese chamán permanecía callado hasta que Martín, ya cegado por el alcohol y perdiendo totalmente la paciencia, a falta de una clara respuesta, solo jaló el gatillo de su pistola, misma que finiquitó con la vida de ese hombre. Esa noche, solo se marchó a su casa y se fue a dormir, bastante perdido en el alcohol. A la mañana siguiente, despertó con una terrible resaca en todos los aspectos, pues ese sicario sabía que había sido una completa estupidez el haber matado a Óscar. Incluso él sabía que podía tener repercusiones por varios narcotraficantes con bastante poder de ese lugar, ya que ese chamán era muy querido por esos líderes. Así que solo tomó el dinero que tenía e hizo una maleta con papeles y otras cosas que le parecían importantes, y se marchó antes de que le comenzaran a buscar para matarle. Se fue a otro estado lejano, no quería ser encontrado en ese sitio, y solo rentó una casa muy alejada de todo para intentar desaparecer mientras todo se enfriaba. Solo acudía a la ciudad a comprar cosas indispensables. Martín se sentía muy listo, creyendo que ahí nadie le encontraría y manteniendo un perfil bastante bajo. Pero una noche no podía dormir y pensaba cómo había arruinado todo, cuando escuchó la voz de Óscar en esa misma habitación donde él se encontraba. Esa voz decía: ¿te acuerdas de mi muñeco que bailaba cuando le ponía un hueso y otro hueso adentro de una lata y calentaba la lata con un encendedor?
Era un gran espectáculo, ¿cierto? A ese muerto a quien torturé durante tanto tiempo fue una persona muy mala que lastimó mujeres y niños. Y siempre para mí era un placer revivirlo y hacerlo sufrir. Te escondiste de los vivos en un lugar lejano. Y te confesaré algo, Martín. Mi abuelo siempre me decía que le tuviera más miedo a los vivos que a los muertos. Pero la verdad es que hoy tienes que tenerle más miedo a los muertos que a los vivos. Y hoy vine a cobrarte mi muerte, Martín. Martín solo veía a ese chamán adentro de su habitación y no sabía si estaba quedando loco o tal vez si había regresado del más allá, pues era un hombre de magia oscura. Martín solo desenfundó su pistola y le disparó a Oscar. Oscar solo reía y le decía: ya me mataste una vez. Quien muere una vez no muere dos veces. Qué lástima, yo siempre te recibía con ron y tú no fuiste ni bueno para ofrecerme un vaso de agua. Sin en cambio me recibes con una lluvia de plomo. Ese chamán sacó a su muñeco de trapo y le susurró algo a ese mono. En ese momento, Martín dejó de tener control sobre su cuerpo, pues había algo que le ordenaba qué hacer. Sin tener control, solo fue a la cocina, tomaba un gran recipiente de aluminio y comenzó a hervir agua. Cuando el agua se encontraba en un estado de ebullición e hirviendo intensamente, siendo controlado por algo más, tomaba ese recipiente de agua y se lo dejaba caer encima de su ser, sufriendo una terrible agonía, pero sin gritar, pues esa noche Martín sería el muñeco de trapo de Oscar. Entonces, ese chamán susurró nuevamente al muñeco que sujetaba en las manos y le daba otra indicación. Martín, ya sufriendo agónicamente por las quemaduras, sin tener dominio en lo más mínimo de sus sentidos, se paró, dio unos pasos, nuevamente se dirigía a la cocina, volvió a tomar el mismo recipiente de aluminio, pero esa ocasión no vertía agua, vertía una botella de aceite comestible. Lo ponía a hervir nuevamente. Cuando el aceite se encontraba hirviendo en su punto más alto, nuevamente se lo vertía en el cuerpo, con un agónico dolor, siendo manipulado por Oscar, con la piel ampollada y desprendiéndose del cuerpo por las quemaduras. Ese chamán solo reía mucho y le mencionó que aún no le mataría, pues tendría muchas noches de diversión, pero que sería mucho peor que el infierno más torcido que hubiera imaginado. Así, al día siguiente, Martín fue a tratar sus heridas al hospital, donde ocasionalmente escuchaba la risa de Oscar. Cuando se recuperó un tanto de sus heridas, después de varios días, regresó a su ciudad natal con la cara hecha un desastre. Así fue que le habló a varios amigos, mismos quienes él sabía que eran leales. Les platicó el infierno que pasaba, gracias al castigo del más allá que le realizaba ese hombre de magia. Sus amigos no lo podían creer. Sin embargo, ellos sabían que con la reputación que Oscar tenía como un brujo de alta magia, era posible, aparte que veían la cara de su amigo lleno de ampollas y sufrimiento. Y al igual también sus amigos le notificaron que en efecto, también varias personas del lugar le buscaban para tomar represalias en contra de Martín, pues por aquel asesinato. Fue así
que por un tanto de humanidad, el mejor amigo de Martín decidió jalar el gatillo, pues al final de cuentas era cuestión de tiempo para que Martín muriera. Así Martín agradecía por ese favor. También se despedía de sus amigos sicarios y les decía: lamento todo lo que hice. Sé que voy a ir al infierno. Ahorita en este momento no puedo retroceder el tiempo para quitar ni desvanecer todo lo malo que he hecho. Tampoco ustedes. Muchas gracias por ese disparo de bondad. Yo los veo en el infierno. Así fue que con ese disparo limpio en la cabeza, Martín llegaba a su fin. No por el crimen organizado, sino por la magia de ese chamán. Te agradezco bastante que te hayas quedado hasta el final de este video. Si quieres saludos, nuevamente te lo recuerdo, déjalo en los comentarios. También te agradezco si dejaste tu like y también tu suscripción. Mil gracias nuevamente. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.